Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí, Alejandro Carrega y un servidor. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola. En nuestro programa de Verdades Divinas. Este programa en donde, como he sabido, intentamos dar respuesta a sus preguntas, a sus dudas o comentarios y tratamos de entablar aquí un diálogo entre nosotros, ¿no? Así que, pues vamos a empezar. Tenemos preguntas que nos han mandado por correo, entonces vamos a empezar con ellas. Perfecto. A ver, comenzamos. Paula pregunta, ¿vivir en la divina voluntad, según lo que varias personas vamos experimentando, va reduciendo los lugares, las ocasiones y las personas que frecuentamos? Pero sobre todo con relación a las personas, a veces se siente como si uno faltara a la caridad por tomar distancia. ¿Cómo asumir esto? Bueno, esto es un síntoma muy, ¿cómo diríamos? Muy característico, ¿no? Sí. Nos dice Jesús que en la medida que vamos adentrándonos, es su voluntad la que va haciendo que vayamos sintiendo fastidio por las cosas que antes nos llamaban la atención. Eso en cuanto a alejarnos de lugares, de eventos, de funciones, que quizá ya en la actualidad con la divina voluntad ya no sea tan llamativo. Y eso es lógico porque vamos adquiriendo el temperamento de Jesús. O sea, es un intercambio de temperamento. Ahora, lo que a Jesús le gusta es lo que nos gusta a nosotros. Y probablemente a Jesús no sea muy de su agrado, no sé, un partido de fútbol, por ejemplo. Sí. O sea, como que no le encontraría mucho sentido, ¿no? Sí, no es como cuando yo oigo que el delantero le está pidiendo a la Virgen, ayúdame a que sea gol, y el portero, ayúdame a que no sea gol, pues ¿de qué lado se va a poner? Y dice la Virgen, ¿y yo por qué? Así es. Entonces, eso es natural. Ahora, las personas, yo pienso que esto también sucede y es más o menos el mismo mecanismo, pero hay que entender que el alma va buscando afinidad, ¿sí? Si te juntas con alguien que no eres afín ya en la parte espiritual, como que ya no hay mucha relación, ya no hay con qué convivir. Alguien que platica, no sé, o sea, de lo que sea, cualquier cosa, puede ser política, puede ser fútbol, puede ser negocios, puede ser eventos, pueden ser diversión, en fin. Pero el alma que está en la divina voluntad, sus gustos son más encaminados ya a la parte espiritual. Por lo tanto, vamos poniendo cierta distancia y eso es total y absolutamente natural, ¿no? Sí. E incluso la gente va poniendo distancia hacia uno. Sí. No sé si lo has notado. Sí, lo empiezan a ver a uno raro. Así es. Y yo me pongo a ver que si Jesús tuvo a Luisa en cama 62 años para él solo, pues digo, me suena muy lógico que nos tenga un poco separados, ¿no? Y nos va a ir poniendo en relación con personas que tengamos los mismos gustos, que seamos afines en cuanto a este terreno espiritual. Así que yo te diría, Paula, no te apures, o sea, es totalmente normal y hay que seguir la moción que Jesús va poniendo en nuestra alma, ¿no? Dice Andy, en el Apocalipsis Juan se come un libro. ¿Es de los escritos de Luisa? Es algo que ha pensado mucho y estamos, pues no sé, inclinados a pensar que sí, porque es un librito que le será dulce al paladar. Ajá. Y es muy dulce leer Luisa, o sea, todas las maravillas que va describiendo, pero nos va amargando las entrañas
porque vamos viendo el sufrimiento de Jesús, ese sufrimiento atroz que tiene. Vamos viendo la distancia enorme que hay entre él y uno, y el trabajo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Y sobre todo vamos viendo no sé cómo decirlo, el desastre en las almas que se alejan de Dios. Así que sí, es muy probable que este sea el librito del ángel, ¿no? Sí. Dicen de Chile, ¿cómo se hace entonces para que Jesús viva en mí, para que la divina voluntad obre en mí? ¿Cómo se hace? O sea, yo creo que el cómo se hace es una pregunta muy, muy difícil de contestar, porque no se trata de una acción determinada, no se trata de una receta de cocina, ¿no? Sino se trata de todo un estilo de vida en donde vamos queriendo quitar lo nuestro, vamos ayudando a Jesús a quitar lo nuestro, vamos desapegándonos del mundo exterior, del mundo interior, vamos siguiendo los lineamientos que Jesús le pone a Luisa, el espiritualidad, el espíritu. Con esto vamos a ir haciendo que Jesús vaya desarrollando su vida y se vaya poniendo en nosotros, en la medida que nos vamos desapegando, que lo vamos amando y que vamos conociendo, es en la medida en que va a ir aumentando. Dice, a ver, mi duda es que en mi colonia se da la comunión después de la hora santa, la cual preside y da el ministro. ¿Esto es correcto? Esas son parte de la liturgia y eso, pues no sé, o sea, eso yo creo que lo más indicado sería preguntarlo a un sacerdote. Sí, yo lo he visto normalmente. Uh-huh. Por eso te digo, pero eso no es, pues es un sacerdote quien nos puede orientar, ¿no? Dice Magda, doctor, eso de déjalos hacer, ¿puede aplicarse a nuestros hijos y familia, esposo, o qué hacer? La frase de Jesús de déjalos hacer, o sea, se refiere, no te preocupes por el mal, no te preocupes por el mal que están haciendo. Déjalos que hagan lo que quieran, tú y yo vamos a preocuparnos por establecer el reino. Podemos recomendar, podemos aconsejar, pero difícilmente podemos dirigir. Si el hijo es joven, que todavía está a nuestro cargo, que todavía se presta para estar siguiendo lo que las normas que uno le pone, entonces tenemos la obligación de irlo guiando. El déjalos que hagan lo que sea y tú y yo vamos a dedicarnos a la divina voluntad, es un punto que ojalá y entendamos esto. Jesús promete que a todos aquellos que vivan en su voluntad, todas aquellas personas que le pertenecen a ella, a esa persona, ninguno se perderá. Eso es una enorme seguridad que nos da. Sí. Y segundo, nos dice que a las almas que viven en su voluntad, Él les va a conceder las más grandes conversiones. O sea que probablemente al hijo, al esposo, a la esposa, a los padres, a los hermanos, pueda uno con nuestra vida hacer que Jesús haga todo lo posible para que ellos se conviertan. Y así como dice, déjalos hacer y tú y yo hacemos el reino, en la imagen de los padres también puede ser, déjalos hacer y tú y yo vamos a hacer el reino de ellos. Hacer el reino y a través de eso se pueden incorporar ellos también, ¿no? Sí. Así es. Dice,
Dice, ¿es necesario pasar primero por la conversión, después por la santidad humana, para después culminar en la divina voluntad? ¿Es como un proceso en el alma? Una pregunta muy interesante y una pregunta que hemos respondido en diferentes ocasiones de diferentes modos. No porque seamos cambiantes, sino porque vamos entendiendo cada vez más. Nosotros estamos en este proceso de ir también aprendiendo. En un principio, basándonos en aquella lectura donde dice Jesús que para vivir en su voluntad no hay llaves, no hay puertas, no hay nada, decíamos que la virtud no es necesaria. O sea, y poníamos como ejemplo al buen ladrón. El buen ladrón, en el momento en que está clavado, no está practicando virtudes, no se vuelve un santo humano, sino simplemente reconoce que Jesús es un justo. En la actualidad, debido a esta lectura del libro 33, si no me equivoco, dice que debemos estar habituados a la voluntad querida y a la voluntad ordenada. La voluntad ordenada no hay problema, son los mandamientos. O sea, no tener pecado es totalmente acorde. Pero la voluntad querida es muy, muy especial porque Jesús nos dice que eso es lo que Él quiere, pero no está, la criatura no está obligada a hacerlo. No hay consecuencias. Así es. Si no lo hace, no hay consecuencias. O sea, no hay una culpa, no hay una falta. Por lo tanto, pensaríamos que no sería como necesario. Pero si lo analizamos un poquito más, veremos que en realidad, o sea, si no estoy yo habituado a esa voluntad, quiere decir que yo me estoy saliendo de la voluntad de Dios. Dios quisiera que, no sé, que fuéramos hoy a tal lugar, pero yo digo, no, mejor vamos a este otro. Y bueno, no es culpa, pero no estoy acorde a la voluntad de Dios. Sí. Entonces diríamos que en la actualidad no lo pondríamos como santidad humana, pero sí lo pondríamos en cuanto a estar habituado a la voluntad querida y a la voluntad ordenada. Dice Esther, una pregunta. Yo siento mucha necesidad y mucha urgencia de dar a conocer esto. Y ya empecé, pero tengo que ir de la mano de mi párroco. ¿O lo puedo hacer yo sola? Ojalá y pueda contestar. Si su párroco conoce la divina voluntad, sería maravilloso que fuera junto con él. Si su párroco no conoce la divina voluntad, entonces, y él quiere acudir, quiere cooperar con usted, él mismo va a tener que aprender de usted. Pero lo que sí no va a ser posible es si su párroco no conoce y no quiere que lleve el grupo o la enseñanza desde la divina voluntad, pues entonces se va a convertir en un problema. ¿Podría hacerlo sola? Sí, no hay ningún problema. O sea, habíamos mencionado en alguna ocasión que el magisterio de la Iglesia y el Código de Derecho Canónico nos otorgan el derecho de poder reunirnos en grupos de lectura para analizar algunas revelaciones privadas y que si eso nos sirve para crecimiento espiritual no hay ningún problema. Su Santidad Pablo VI derogó un artículo en donde se decía que quedaba prohibido el leer determinado tipo de cosas. ¿Cómo diríamos? El bloqueo. El bloqueo que había a ciertas lecturas. El Concilio Vaticano II nos otorga el derecho también de poder hacer esto, así que yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Dice, es que hay una pregunta de Emanuel, pero no la entendí mucho. Dice, ¿por qué sucede que algunas criaturas, al verlas a imagen de Jesús, no se dejan ver así? Y hasta les molesta
que necesita tener uno más presente en su interior a Elí? Está como cortada la pregunta. Dice, otra pregunta, ¿cómo vaciarse a sí mismo para que Jesús venga a vivir en otros? Bueno, pues es otra vez lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, cómo desapegarse de todo. Pues es Jesús quien nos va ayudando en esto. Nosotros ponemos una parte, o sea, siendo atentos a vivir en la divina voluntad, conociendo a Jesús, conociendo estos escritos, adentrándonos en el conocimiento y sobre todo, teniendo cada vez más y más y más esta necesidad de amar a Jesús, de confiar en Él, y eso es lo que le va permitiendo a Él obrar en nosotros. No se nos olvide que los gozos que Jesús nos da cuando nos rodeamos de la fe, que la fe es el mismo, que es penetrar las cosas de Dios, o sea, entender cada vez más sus conocimientos, sus verdades, el desapego y el fastidio de las cosas terrenas. Por lo tanto, es la forma de irnos abriendo más a Dios y cerrándonos al mundo. Dice, el Vaticano va a sacar una edición oficial de los escritos de Luisa. ¿Saben cuándo? Bueno, sabemos que tiene que sacarla. Es una edición que debe ir ya analizada por ellos y sobre todo con los comentarios, con todas las notas al pie, para irnos explicando lo que Luisa quiso decir. Y sabemos que iban, creo que en el libro 18 o 19. Es una labor muy, muy lenta, muy tardada, porque se trata de analizar los escritos total y perfectamente. Solamente que a Dios le urgiera y que le ponga como un velo ante ellos para que lo hagan muy rápido. Pero eso no sabemos, ¿no? No sabemos cuánto tiempo puedan tardar, no sabemos si Jesús quiera o no quiera apresurar o retardar esto. Sí. Dice, ¿cuál es el signo que aparece en la imagen de la Virgen de Guadalupe que mencionaron en el programa de la Virgen de Guadalupe a la luz de la divina voluntad? El signo. Wow. Probablemente se deba a que si vemos en sus manos, o sea, los reflejos de luz y los colores que hay en la manga de su no es manga, en los pliegues, ¿no? En los pliegues. Y sobre su pecho está escrita la palabra Luisa. Sí, pero no es así totalmente clara, pero con un poquito de acuciosidad podemos verla y verán que sí, así es. Dice Lourdes, doctor, por mi trabajo debo actualizarme en aspectos fiscales, pero no porque trate de aumentar mi orgullo o no sé qué palabra utilizar. La verdad necesito trabajar y estar. Ayúdeme usted o cómo lo pongo o cambio a la divina voluntad. Bueno, o sea, estar actualizada. Vamos a recordar que el vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino es un cambio de intención. Sabemos que todos nosotros estamos inmersos en un mundo laboral, en un mundo social, y pues que tenemos nuestra vida formada a través de eso. Y necesitamos seguir trabajando, porque si no, pues no comemos, ¿no? Usted haga su trabajo, haga lo que tenga que hacer en su trabajo, actualizarse, en fin, lo que sea. Pero el punto es que su finalidad no sea el trabajo,
no sea el estar mejor informada, no sea el actualizarse, sino sea darle vida a la divina voluntad en su trabajo, darle vida a la divina voluntad en lo que usted haga para actualizarse, para crecer en este conocimiento. Así que no hay ningún problema, o sea, puede seguir haciendo su vida normal, nada más cambiando la intención. Dice Verónica, Biblia, Catecismo, el Santo Rosario y Libro del Cielo, ¿es todo lo que hace falta? Biblia, Catecismo, el Rosario, yo quitaría el Rosario, no quitarlo, o sea, y ahorita le digo por qué. Biblia, Catecismo, Libro del Cielo y oración. O sea, en vez de poner Rosario, vamos a poner oración, porque el Rosario es una oración. Pero una oración al modo como ora Jesús. Él reza, pero reza como rezo yo. Así que sí, yo creo que esos puntos son clave, totalmente clave, para penetrar en esta divina voluntad. Con toda intención dije quito el rosario para poner oración, porque debemos entender que la oración es necesaria en este medio. Pero esta oración, que es la oración que Jesús nos enseña, y prácticamente podríamos decir que esta oración es el vivir en la divina voluntad, porque es el sumergirnos en su voluntad, ahí encontraremos a Dios, encontraremos a las criaturas, tomaremos lo de las criaturas, lo de todas, lo reharemos y se lo entregaremos a Dios como si fuera hecho por todos. De la misma manera, tomaremos todas las gracias, todos los dones que Dios quiere darle a toda la humanidad y Él se los da, pero a través de la persona que vive en la divina voluntad, y se los dejaremos en reserva para todos aquellos que lo quieran tomar. Dice, de Chile dicen, ¿qué son las vidas divinas que se obtienen al obrar con la divina voluntad? ¿Cómo? ¿Qué son las vidas divinas que se obtienen al obrar con la divina voluntad? Es que aquí necesitamos entender lo siguiente, o sea, el acto único de Dios, el querer divino, o sea, es completo y contiene todas las obras de Dios. Uh-huh. Todo lo que Dios ha hecho, hará, o sea, está encerrado en ese acto. Este acto es acto único porque es acto puro, o sea, ya no tiene la posibilidad de hacer otro acto. Ahora, con la voluntad humana, Dios le otorga a la voluntad humana la unión con este acto único, y ahora la voluntad humana mueve prácticamente a este acto. Si se mueve todo el acto único de Dios, lo que se está moviendo es a Dios mismo. Por lo tanto, lo que resulta de ese movimiento es una vida divina. Es lo mismo que pasa en el momento de la consagración. O sea, el sacerdote está tomando toda la obra de Jesús y está tomando aquel momento de la consagración, y en el momento que él se dispone a consagrar, que él pone las mismas palabras de Jesús con las mismas intenciones, lo que hace es actualiza aquella consagración que hizo Jesús hace 2000 años y sale una vida divina para ponerse en cada hostia. Lo mismo es en nosotros. O sea, se actualiza el acto divino en el acto de la criatura y entonces es una vida divina. Dice Juan Pablo, conocí la divina voluntad por unos libros, Venga a nosotros tu reino y Fiat voluntas tua. ¿Qué diferencia hay en estos libros y Libro del Cielo? Hay quienes creen que es lo mismo. ¿Me puede quitar la duda? Unos libros, si esos libros se llaman Venga a nosotros tu reino
y Fiat Voluntas Tua, muy probablemente haya sido un libro muy antiguo y que haya estado hablando de la divina voluntad, porque las palabras pues son prácticamente los mismos. No sabría qué decirle. O sea, hubo una edición de los escritos de Luisa en Milán, en Italia, en 1950, donde se habló del Fiat Voluntas Tua y del Hágase tu voluntad, y se pudo haber traducido a algunos idiomas. No sé si sea esto. Pudo haber sido de los primeros libros que se hicieron a través, ya en español, aquí en México, probablemente hechos por el padre Gustavo Morelos o quizá por el José Luis Acuña, en donde se hablaba de este Fiat Voluntas Tua, pero no sabría decirle. De todas maneras, o sea, es muy fácil reconocer, porque si está hablando de la vida divina en la criatura, de la voluntad divina obrante en la criatura, prácticamente son de la divina voluntad, ¿no? Dice Mirna, buenas noches. Hace unos días conocí a una pareja que secuestraron a su hijo. En Divina Voluntad se dice que no nos angustiemos por nada, pero ¿cómo hacerlo en este caso y cómo orar por ellos? A ver, este es otro punto que es importante. La Virgen María, o sea, cuando Jesús va a su pasión externa, la Virgen se angustia, bueno, no es angustia, se duele. El sentimiento, el dolor no se va a quitar. El punto es ponerlo en la divina voluntad. ¿Cómo poner el secuestro de un hijo en la divina voluntad? Bueno, pueden simplemente, así lo más sencillo sería tomar el dolor de María por la captura de su hijo y por todo lo que le están haciendo a su hijo, ese dolor inmenso de ella, y ponerlo en este dolor inmenso que estoy sintiendo por el secuestro de mi hijo. Y entonces lo que pasa es que el dolor de María, con todo el efecto que tiene el dolor de ella, se está repitiendo en mi dolor. ¿Puedo tomar los sufrimientos de Jesús? Jesús sufre inmensamente por el rapto, por el secuestro que el pecado, que el demonio ha hecho de sus hijos. Y eso es lo que le ocasiona un sufrimiento atroz. Ese sufrimiento lo podemos tener, lo podemos poner en nosotros, en este sufrimiento, y entonces estamos obteniendo en este sufrimiento los efectos y los méritos del sufrimiento de Jesús. No se trata de no sentir, se trata de ponerlo junto, vivirlo junto con Jesús. Dice de Chile, ¿María concibe a todos o solo a los predestinados, como dice Montfort? No, a todos, porque Jesús rehace a toda la humanidad. Si Jesús no rehiciera a toda la humanidad, entonces aquel que se condena le podría decir, ¿sabes qué? La culpa la tienes tú, porque no rehiciste mis actos, no rehiciste mi vida. Dice, ¿cómo se entiende espíritu y vida divina en el alma del hombre? ¿Cómo se entiende espíritu? O sea, ¿qué es vida? Es vida, es el conjunto de todos los atributos de Dios que están en el mar inmenso del amor divino y que son movidos por la voluntad divina. Cuando la divina voluntad pone esto en poder, vamos a decirlo así, de la voluntad del hombre, y la voluntad del hombre acepta esto, en ese momento tenemos que la vida divina está en el hombre, porque cada vez que la voluntad humana se mueve, está arrastrando junto consigo a la voluntad divina, y la voluntad divina está poniendo en acto todo lo que la voluntad de ella tiene. Así que esa sería como la, no sé,
la explicación, ¿no? O sea, ¿qué más dice? O sea, porque es... Que cómo se entiende espíritu y vida divina en el alma del hombre. Por eso, entonces, esta divina voluntad puesta en el alma, su trabajo es compartirle a la voluntad humana todo lo que ella contiene. No tengo otra... Dice Johanita, los que queremos vivir en la divina voluntad, ¿pasaremos también por esos cambios de oficio? Sí. De víctima. Probablemente el alma víctima humana, así como la pasó Luisa, no sea tan vivida, tan real como con ella, ¿sí? Pero el cambio de oficio, o sea, el vivir con la voluntad con la voluntad de Dios en nosotros para que mi humanidad actúe con ella, sí. Y luego nos pondrán a hacer lo que la divina voluntad hacía en nosotros o en el alma de la criatura. Son dos cosas que parecen lo mismo, pero son diferentes. Lo que el alma hace en la divina voluntad y lo que la divina voluntad hace en el alma. No sé si se entienda cuál es la diferencia. Pues no sé. Más o menos. Más o menos. O sea, yo en la divina voluntad tomo la divina voluntad, giro por todo, tomo a toda la humanidad, agarro y pongo el amor que toda la humanidad debería de darle a Dios, se lo doy, en fin. Esa es mi actividad. Pero ahora, ¿cuál es la actividad de la divina voluntad? Extender esto que está el alma haciendo, extenderlo en toda la humanidad, hacerlo vida, darle vida divina, poner una vida divina en esos actos y llevárselos a la divinidad y para después retribuir a toda la humanidad. Entonces son dos cosas diferentes, son la consecuencia. Lo que el alma hace en la divina voluntad le da vida a lo que la divina voluntad tiene que hacer con ese acto. La divina voluntad lo lleva, lo regresa, se lo da al alma y ahora el alma lo tiene que volver a poner a nivel de toda la familia humana. Dice María José, ¿cómo saber si alguna circunstancia es una prueba para el alma de parte de Dios? Dice Jesús que para el alma que vive en la divina voluntad, todo lo que suceda dentro o fuera de ella debe ser tomado como voluntad de Dios. Dice, soy un ama de casa y me quiero integrar a un grupo de enseñanza de la divina voluntad en comunidad. ¿Saben si lo permite la Arquidiócesis de Guadalajara o debemos esperar? No, en Guadalajara está prácticamente, es donde más grupos hay. De aquí de México. O sea, y está autorizado, no es abierto, o sea, no se ha dicho así abiertamente, pero incluso los libros tienen el sello del Arzobispado de Guadalajara, así que no tenga la más mínima duda, ¿no? Dice Lourdes, doctor, ¿usted participa en el trabajo del Libro de Cielo en el Vaticano? No. Como dicen, no brincamos en esos lugares. No, ahí son teólogos, son personas muy, muy escogidas. Nosotros andamos aquí haciendo pininos, nada más. Dice Liz, hoy me enteré que no estoy confirmada. ¿Hay algún problema si continúo en la divina voluntad? Claro está, me pondré al día en eso. Gracias. Bueno, yo pienso que es necesario cumplir con los sacramentos, o sea, eso es absoluto. Pero de que puede estar viviendo en la divina voluntad, por favor no lo ponga en duda. Pero sí es necesario cumplir con el requisito del sacramento. Dice José Luis, ¿es válido dejar en la divina voluntad la elección personal del candidato idóneo para México? ¿Sería correcto?
Pues hay que dejarle todo a la divina voluntad. Así es. Dice Héctor. Por eso, pero eso del candidato, ¿no? Sí. Esa es una pregunta muy difícil porque deberíamos de escoger al menos malo, no al más bueno. Bueno, sería el ideal al más bueno. Desgraciadamente, ahorita, en este momento, se puso muy difícil por estas asociaciones entre ellos, ¿no? El PAN, que sería como el partido defensor de la vida, el partido que se pone aliado, si no con Dios abiertamente, cuando menos sí con los principios básicos de la humanidad. Pero ahora resulta que se pone de aliado, ¿con quién? Con los que no. Con los que están en contra de la vida. Por lo tanto, ¿en dónde quedaron sus principios? ¿En dónde quedaron sus bases? Pues no hay. Lo que hay es simple interés político. El PRI, pues es más de lo mismo, tenemos así. Tenemos a alguien que puede ser un peligro por la forma en cómo lleva sus cosas, cómo lleva todo, pero también no tenemos realmente ninguna base para opinar sobre esto, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de la divina voluntad es optar por la vida, no votar por alguien que esté en contra de la vida. Listo, eso sería como el consejo, pero ¿por quién votaría Jesús? No sé. ¿Quién sabe? No votaría porque no nació en México. Eso sí, me la mató. De acuerdo. Dice Héctor, ¿qué tipo de oración hace usted, doctor? ¿Qué tipo de oración hacemos? Bueno, pues lo que hemos repetido muchas veces es lo que se conoce como giros, que es un ponernos en todo lo creado, ponernos en los actos de Jesús, ponernos en los actos de Dios, en la creación, en la redención, en la santificación, y tratar hasta donde nos sea posible de hacerlos vida en nosotros, ¿no? Dice Lourdes, aparte de no perder la calma o la cordura por riñas que ameritan acudir al Ministerio Público o por negligencias médicas graves, ¿lo debo reclamar o no hacer nada? No perder la calma, eso es totalmente necesario, porque si tenemos a Dios con nosotros, tenemos la paz, y la paz me da calma, ¿no? Hacer lo necesario, o sea, necesitamos hacer lo necesario en el momento que se presente alguna situación. Totalmente lógico, no puedo dejar de hacer. Y incluso aunque fuera una cosa legal, o sea, de acudir a un ministerio, acudir a levantar, no sé, alguna demanda, algún juicio por algo que se dio, eso lo debo hacer, pero lo debo hacer en calma y en la divina voluntad. No tratando de buscar una venganza, no tratando de hacerle daño a quien hizo daño, sino simplemente porque es lo que se debe hacer. Dice Juan Pablo, para rehacer una vida en la divina voluntad, ¿es necesario ya vivir la divina voluntad? Yo creo que primero debo vivir mi vida en divina voluntad para rehacer a otras personas, ¿o cómo le puedo hacer? Yo necesito vivir en la divina voluntad, forzoso. O sea, si no vivo en la divina voluntad, no puedo, ¿no? Luego, ¿qué necesito? O sea, para hacer esto, debo conocer que la divina voluntad abarca a todos
debo tener la intención de tomar los actos de todos y de poner en esos actos el acto divino. Nada más, yo creo que eso, y entregárselo a Dios como hecho por ellos, pero en la divina voluntad, para darle toda la gloria y todo el amor que debería que deberían de haberle dado, ¿no? Así que bueno, ¿cómo se hace así? Simplemente viviéndolo, pero sí es necesario estar en la divina voluntad. Si no, quedaría como un acto de voluntad humana, y ese acto quedaría como acto, como intención, no como acto. Dice Leonor, los sueños que ayudan a comprender la Biblia o la vida espiritual en la fe pueden ser como en eterno presente. A ver, no, los sueños que ayudan a comprender la Biblia o la vida espiritual en la fe. Puede ser como el eterno como en eterno presente. No sé qué, es más, no sé qué me está preguntando. Sí, no, yo tampoco lo... O sea, si hay un sueño que la lleva a comprender la Biblia o parte de su vida espiritual, eso sería una ayuda que estaría recibiendo de Dios. Pero eso no sería un vivir en el eterno presente. El eterno presente es tenerlo todo al mismo tiempo, ¿no? No le entiendo de veras. Dice José Luis, ¿puede considerarse como giro ver la película Titanic y condolerse con todas las personas que murieron ahí? Bueno, pues sí. O sea, no tanto condolerse, sino rehacer los actos y la vida de cada una de las personas que murieron, y no limitarse al Titanic, sino limitarse extenderse a todos aquellos que mueren en accidentes, muertes imprevistas, muertes que no estaba contemplada. Y sí, o sea, lo podemos hacer, por supuesto. De Chile, hacer actos y giros en la divina voluntad no implica que uno viva en la divina voluntad, sino que solo es el comienzo del camino. El hacer actos, Jesús nos va prestando su voluntad al principio para ir haciendo actos. En el momento que hacemos un acto en la divina voluntad, estamos haciendo un giro, porque la vida en la divina voluntad es girar. Entonces estamos haciendo un giro pequeño, limitado, pero se está haciendo, ¿no? Entonces es unirnos acostumbrando a tener la divina voluntad en nosotros. Simplemente es ir no sé, tomando más, ¿cómo diríamos?, gusto en vivir. Es como al niño que le vamos prestando el carro. O sea, al principio lo ponemos en nuestras piernas, para sus manitas en el volante. Bueno, antes cuando nos lo permitían, ahora ya no. Luego, poco a poco, o sea, el niño va creciendo, ya lo sentamos y él solito lleva el volante con nosotros juntos. En la medida que crece cada vez más, le vamos dejando el coche porque ya sabe, ya tiene más conocimiento, y hasta que llegue el día en que el niño solito, bueno, ya no niño, el joven solito, o sea, se lleva el coche, pues no sé, a la esquina. Uno le dice, oye, ve a comprar el periódico a la esquina, llévate el coche. Hasta que llegue el día en que le dicen a uno, ¿sabes qué? Dame tu coche, me voy a llevar tu coche. ¿Qué fue lo que estuvimos haciendo? Acostumbrando y enseñando. Enseñando y acostumbrando. El Dios es igual con nosotros. Nos va enseñando y nos va acostumbrando a vivir con su voluntad. Dice Maidín, doctor, ¿me podría explicar qué significa darle vida a la divina voluntad en mis actos? Eso de darle vida no logro entenderlo muy bien. Es lo que hemos estado diciendo ahorita. O sea, poner a la divina voluntad a
moverse a llevar a cabo el acto que nosotros vamos a llevar. Yo ahorita quiero, no sé, tomarme un vaso de agua. Bueno, en vez de que sea mi voluntad humana la que dirija ese acto, y entonces lo que resulta pues es un acto de voluntad humana. Pero si yo uno mi voluntad humana, la uno a la voluntad divina y le digo, ahora ven tú a tomar este vaso de agua en mí, viene la divina voluntad dirigiendo este acto y por lo tanto la divina voluntad mueve lo que mueve ella, no me mueve a mí, sino mueve todo lo que ella mueve, que son los atributos divinos. Por lo tanto, resulta que un acto divino es el mismo acto, pero ahora movido por la voluntad divina. El sacerdote cuando consagra nuevamente, el sacerdote cuando consagra no es él el que consagra, sino a través del acto de él, es Dios quien consagra esas hostias. Es el mismo acto, pero este acto humano está moviendo a Dios. Es lo mismo. Dice María, ¿cómo hacer un acto o una oración poniendo la violencia que hay en México? En la divina voluntad. Por eso vamos a lo mismo, a tomar todos los actos violentos, o sea, con la intención. O sea, nos unimos a la divina voluntad, nos sumergimos en ella, tomamos todos los actos violentos que puede haber, los abortos, los asesinatos, los robos, los secuestros, los fraudes, todo, y simplemente vamos a poner en esos actos la intención nuestra de que con la divina voluntad se ponga un acto de la divina voluntad en ellos, un pensamiento divino en cada pensamiento de ellos, una palabra divina en cada palabra de ellos, un paso divino en cada paso de ellos, y así por todo lo demás. Y eso es lo que va a rehacer los actos para Dios. O sea, Dios va a recibir ese acto como un acto hecho por aquella persona mala o por toda la maldad del mundo, como si hubieran sido hechos total y absolutamente en la divina voluntad, pero todo a través de la criatura que está haciendo ese acto. Va a responder con gracias por eso, pero esas gracias responde, las da a través de la persona que le entregó aquello, y toda la humanidad que se está rehaciendo, el acto de toda la humanidad, queda en la posibilidad de tomar estas gracias que la criatura recibió para ellas, siempre y cuando lo quieran. Dice Leonor, una persona que vive en Amaciato, pero ella desea el matrimonio eclesiástico y él no. Ella sufre porque tiene fuerte llamado de Dios. ¿La puedo invitar a conocer divina voluntad? Sí, totalmente que sí, pero sí entender que él está viviendo en un estado de desobediencia. Esto necesitaría consultarlo con la iglesia, con sacerdotes o incluso con el obispo que le corresponda, para que él o ellos decidan qué hacer en su situación. Pero puede empezar el camino. Puede empezar el camino, claro que sí. Ya no. Dice, hay una persona del grupo de los jueves que sale en YouTube y habla que es obligatorio el rosario. ¿Qué hay de eso? Porque dice que en los volúmenes 2, 6 y 25, eso dice. ¿Me puede ayudar? Dice que el Ave María no es una canción de fondo y explica, y eso me confunde. En algunas imágenes de Luis aparece con el rosario en las manos, ya de grande, y también le dice a un preso que nunca deje el rosario. ¿Cómo hay que hacerlo? Volvemos otra vez al tema, al consabido tema de la oración.
Yo le voy a pedir que lea muy detenidamente esa lectura donde Jesús dice, reza, pero reza como rezo yo. Ahorita le digo el libro donde está. Aquí le vamos a pedir a nuestro Paris que nos haga favor de encontrarlo. Porque, ¿qué es el rosario? El rosario es la alabanza perfecta a la Virgen, porque nos recuerda prácticamente toda su vida, todos sus actos y todos esos misterios que se dieron a través de ella. Y eso a ella le es muy agradable y le sirve de mayor gloria para ella, ¿sí? Estamos totalmente de acuerdo, ahí no hay ningún problema. Luisa reza el rosario al principio, reza el Ave María al principio de los libros de Luisa, sí. Incluso a Jesús le pide que rece con ella el Ave María. Pero, es al principio. Y Jesús le dice que es la oración que más le agrada a la Virgen, que es una oración, que es la oración que se dijo en el momento que ella ascendió al cielo y que le va a hacer que encontrar a Luisa esa oración como si ella lo hubiera rezado junto con todos los ángeles. Sí, pero el punto sería, ¿qué le será más agradable a María? El rezar un rosario así como normalmente se reza, el decir tal misterio y empezar el rezo del Padre Nuestro y luego las 10 Aves Marías, o sumergirnos en ese misterio. Sumergirnos en ese misterio, es la 11.123, perdón que me salga tantito, 11.123, que es mayo 3 de 1916. Esa es la lectura donde Jesús dice, hija mía, reza, pero reza como rezo yo. Bueno, entonces decíamos, nos fundimos en la divina voluntad y en la divina voluntad no hay tiempo. En la divina voluntad está todo en acto presente. Ahora en la divina voluntad me puedo poner en ese momento en que vamos a poner la encarnación del Verbo. Me pongo en ese momento y tomo, vivo junto con María lo que ella está sintiendo. Tomo la emoción de María. Una emoción porque ella sabía del Verbo que se iba a encarnar. Lo único que no sabía era que ella iba a ser la madre. Imaginemos la sorpresa inmensa de María en el momento en el que el ángel llega y la saluda, aquel saludo que el Padre le pone al ángel para saludar a María. María sabe lo que le están diciendo y eso es lo que la asombra. Por eso dice que como dice el Evangelio, que se espanta, ¿no, verdad? Bueno, se asombra, se turba, algo así. No es porque no sabía, es porque sabía. Y luego todo lo que le dice el ángel, todo aquello, el gozo, la vivencia de María, la tomo como mía, porque en la divina voluntad lo puedo tomar como mío, y se lo entrego para mayor gloria. Ahí no le estoy recitando un Ave María, le estoy reviviendo sus mismas emociones, sus mismas sensaciones de aquel momento que le será más agradable. ¿El rezo del Ave María o esto? El Ave María dice eso, pero lo dice en una forma, total y absolutamente de recitación. Y aquí lo estamos haciendo vívido. Pero no solo eso, me puedo poner en el ángel, lo que el ángel está sintiendo al estar frente a su reina. Me pongo en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está esperando el sí de María para formar la humanidad de esa pequeñísima humanidad en el vientre de María, para que el Verbo eterno pueda encarnarse. Me pongo en el Espíritu Santo y toda esa
felicidad enorme de Él, que funge como padre de aquella humanidad. Que no, María es la esposa del Espíritu Santo. Sí. Es una forma de dar a entender que es entre los dos, es entre el Espíritu Santo y María que se forma aquella pequeña humanidad, y darle a María el gozo inmenso del Espíritu Santo por estar empezando aquella obra que Él tiene encargada, que es de dar lo que tiene, y lo que tiene es vida divina, y eso es lo que va a depositar en María. Y luego nos ponemos en el Verbo eterno. Por si fuera poco, no me pongo en el Verbo eterno, que está como espiando, como espiando a que María diga así, a que el Espíritu Santo termine aquella humanidad para encarnarse, y encarnarse en su cielo, que es María. Todo esto se lo voy a entregar a María. Se lo voy a entregar a María para mayor gloria de ella. Ideal poder hacer todo esto y luego rezar. ¿Sí? Ideal. Menos ideal. O sea, voy a hacer esto. Menos ideal, voy a rezar las 10 Aves Marías. Sí, pues se queda ya. O sea, vamos a entender, lean eso, entiendan ese reza como rezo yo. Luisa recomienda el rosario, por supuesto, igual que la Virgen, igual que Jesús en la actualidad, se aparecen y recomiendan el rezar. Sí, porque la gente necesita convertirse. No importa que ya esté el reino, no importa. El punto es llevar a la humanidad al punto de conversión para después poder pasar a este punto de vivir en la divina voluntad. Desgraciadamente hay personas que esto no sé cómo decirlo, no lo captan, no lo entienden perfectamente, y entonces siguen habituadas a lo anterior, y siguen con la firme convicción de que lo anterior es lo que hay que hacer. Pero entonces, pues no tenemos forma de poderlo remediar. Pero por eso le pido, lea esta lectura, 11.126, y nos vamos a dar cuenta de cuál es el rezo que Jesús quiere de nosotros. Dice, hablaba ahí de un caso de Alfie Evans en Inglaterra. ¿Usted conoce? ¿De qué? De Alfie Evans en Inglaterra. Dice, quisiera saber si el caso de Alfie Evans, donde hasta el Papa Francisco está tratando de ayudar y el gobierno de Inglaterra no le quiere permitir la vida, ¿eso entra en la divina voluntad? No. Yo, como Paula, que en las primeras preguntas que hizo, yo ya vivo un poquito despegado de este mundo. Sí, no sé de qué se traten. Sí. Dice, de Chile, ¿desde qué momento María ha comenzado a formar a sus hijos para el reino de la divina voluntad? Desde la muerte de Luisa. Bueno, ella desde el momento de su vida, o sea, toda su vida estuvo encaminada hacia el reino de la divina voluntad. O sea, esa es la principal acción de María y de Jesús. Pero primero se manifestó la redención. O sea que prácticamente María ha estado ocupada en el reino, pero primero manifestando lo primero, que es la redención y la salvación. Dice Hilda, desde la divina voluntad, ¿cómo sería una perfecta pobreza? Es lo que leí en el volumen 1. No depender de lo que tenga. O sea, es muy fácil, por ejemplo, decir estoy abandonado en Dios y yo tengo una cuenta con varios millones de euros, ¿sí? Y decir yo vivo abandonado en Dios. Es muy fácil decir yo vivo abandonado en Dios cuando no tengo nada, pero estoy carente de todo y estoy ansiando todo. Pero también no es exactamente lo mejor.
¿Qué es la pobreza? Es tener o no tener, pero no depender de lo que tengo o no depender de la petición. Es simplemente vivir con lo que Dios nos otorga, con lo que Dios nos da, y listo. Esa es la pobreza. ¿Sí? No es una pobreza en físico, sino es una pobreza en espíritu. ¿Tengo? Sí, pero no me interesa lo que tengo. No dependo de ello. ¿No tengo? No tengo, pero no dependo de este no tener para estar continuamente pidiendo. Dice de Chile, ¿hay relación del aviso con la divina voluntad? Bueno, el aviso se supone que es como la última advertencia de Dios, es decir, ya viene esta parte de lo que se llama el castigo, la purificación. Sí, debe tener forzosamente una relación con la divina voluntad. Bueno, Verónica dice, ¿es mejor si me sumerjo en el Ave María que rezar un Ave María? Pues ya está contestado. Ya se ha contestado. Luego Marta, desde hace mucho tiempo hago ofrenda de rosas a la Madre Celestial. ¿Eso está bien o ya no debo seguirlo haciendo? Por favor, o sea, no es cambio de acción, es cambio de intención. Síguelo haciendo. Dice José Luis, es maravilloso, doctor, cómo la divina voluntad va revelando toda la grandeza y perfección del plan de Dios. Es verdad, y usted explica por qué el Espíritu Santo es esposo de María, y en el rosario muchas veces es mecánico, como también antes era el Padre Nuestro. Una vez escuché que todos estuvimos en el vientre de María como miembros del cuerpo de Jesús, ¿es correcto? Así es. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que las preguntas que no hemos podido contestar, bueno, pues nos disculpan la ignorancia de Alejandro. No, conmigo duraría 5 minutos. O sea, pues aquí estamos para servir y lo que podamos ayudarles con mucho gusto. Y nos vemos en el próximo. Gracias, Alejandro, doctor. nos vemos. Gracias a todos.